Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro tiempo devocional del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista de Ducor, California. El pasaje bíblico que vamos a meditar en esta oportunidad se encuentra en Mateo capítulo número 22, partiendo del versículo número 34 hasta el versículo número 46. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: Amar sin reservas. Amar sin reservas. Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos en 1 Corintios capítulo número 13 que para Dios el amor es muy importante. Y dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor es paciente, incluso que el amor no es egoísta. Ahora, hoy en día nosotros hemos como diluido mucho el significado de la palabra amor. Y nosotros lo hacemos demasiado trivial. Podemos decir, amo esta pelota, o amo este deporte, o amo este carro, y amo tantas cosas, ¿verdad? Al final de cuentas le quitamos el verdadero significado y el peso de la palabra amor. En este pasaje de la Escritura, el Señor Jesucristo nos va a llevar de la mano a sencillamente poder aprender a cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro prójimo. Me gustaría compartir contigo por lo menos 4 cosas que yo logro rescatar de la meditación del día de hoy. Y me encantaría poder hacer una especie como de un pequeño acróstico para ayudarte en esta meditación. Un acróstico con la palabra amar. Primera letra de la palabra amar. Aceptemos nuestra ignorancia. Aceptemos nuestra ignorancia. Versículo número 34, 35 y 36. Dice así: Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Se acercan entonces a nuestro Señor Jesucristo un hombre que toda su vida había tratado de interpretar el Pentateuco, los 5 primeros libros de nuestra Biblia. Y está este hombre completamente confundido porque él se da cuenta de su gran ignorancia. Quizás de alguna manera trataba de enredar al Señor Jesucristo y hacerlo caer, ¿verdad? Pero sencillamente su pregunta es una pregunta candente, una pregunta interesante. ¿Cuál de los 10 mandamientos es el más importante? ¿Cuál es el gran mandamiento? Ahora, el Señor Jesucristo va y contesta de una manera tremenda, pero lo que yo quiero destacar aquí es lo siguiente: necesitamos nosotros reconocer nuestra ignorancia. ¿Sabes? Nosotros somos vulnerables e ignoramos tantas cosas que necesitamos entonces que Dios venga y nos ayude para que nosotros podamos amarle con todo nuestro corazón, para que nosotros podamos ser esos cónyuges que nuestra esposa o nuestro esposo necesita, esos padres que nuestros hijos necesitan para que los podamos guiar. ¿Sabe? Necesitamos la ayuda de Dios porque sencillamente necesitamos reconocer nuestra ignorancia. Aceptemos nuestra ignorancia. Siguiente letra de este pequeño acróstico de la palabra amar, la M. Mantengamos la sencillez. Mantengamos la sencillez. Fíjate cómo responde el Señor Jesucristo en el versículo número 37. Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Sabe? El Señor Jesucristo toma y entonces lo hace sencillo. Había 10 mandamientos y Él los reduce sencillamente a 2. Dice: amar a Dios y amar a tu prójimo. Sencillo. ¿Sabe? Muchas veces nosotros nos complicamos tanto la vida. Hacemos las cosas más difíciles porque no entendemos que hay prioridades que tenemos que poner en el orden correcto para que podamos ir avanzando en la vida. Los judíos habían tomado los 10 mandamientos y de esos 10 mandamientos habían hecho 613 mandamientos. ¡Wow! Se habían complicado tanto la vida que era imposible poder llevar cada uno de ellos. Si es difícil, si es imposible hacer estos 10, imagínate 613. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es que nos complicamos en todo. En cambio, el Señor nos dice que mantengamos una vida sencilla, que aprendamos a poner prioridades en nuestra vida para poder avanzar con determinación y amando a nuestro Dios con toda nuestra vida. La tercera letra de esta palabra amar. Aprendamos a amar a Dios.
Entonces, aprendamos a amar a Dios. El versículo 37 que ya te leí dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La palabra clave aquí es con todo. Es decir, necesitamos amar a Dios de manera integral. No podemos amar a Dios solamente con una parte de nuestra vida, no. Lo tenemos que hacer con toda nuestra vida. Y el Señor nos dice cómo hacerlo. Dice, lo tenemos que hacer con todo nuestro corazón, con todos tus sentimientos, con todas tus emociones, con todas aquellas cosas que hay en tu corazón. Tenemos que venir delante del Señor y entregárselas para poder amarle. También nos dice que lo tenemos que hacer con toda nuestra alma. Esta parte que nos permite accionar en nuestra voluntad. Nuestra alma se conecta con la voluntad para poder poner en acción cada una de las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Y también lo tenemos que hacer con toda nuestra mente, es decir, con todos nuestros pensamientos. ¿Sabe? Necesitamos nosotros entonces aprender a cómo amar a nuestro Dios. Esto es algo maravilloso y el Señor nos lo enseña a través de su palabra. Y la última letra de este acróstico de la palabra amar es la letra R. Recuperemos el amor al prójimo. Recuperemos el amor al prójimo. Versículo número 39. Y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Wow! ¿Sabe cuál es nuestro gran problema muchas veces cuando no podemos amar a nuestro prójimo? Muchas veces el enemigo nos ha lastimado tanto que nosotros de entrada no sabemos valorarnos y no sabemos amarnos a nosotros mismos. Nos descuidamos, no llevamos una vida conforme a lo que deberíamos de hacerlo y sencillamente al no amarnos a nosotros mismos, a tener una autoestima demasiado caída, sencillamente tampoco nos queda ya nada de recursos y nada de fuerzas para poder amar a nuestro prójimo. Pero sabes una cosa, necesitamos aprender, necesitamos recuperar este amor al prójimo, sanando las heridas, haciendo a un lado los rencores, perdonando, aprendiendo a amar conforme el Señor nos lo pide a través de su preciosa palabra. ¿Puedo hacerte un par de preguntitas para ver cómo está tu amor hacia tu prójimo? La primera sería, ¿cómo quisieras que te demostraran a ti el amor? ¿Cómo quisieras que las personas llegaran y te mostraran el amor? Bueno, haz ahora tú exactamente así a las demás personas. ¿Cómo quisieras tú qué cosas quisieras tú más bien que otras personas hicieran por ti? Bueno, entonces acciónate y comienza tú a hacer eso mismo por las demás personas. Hoy hemos aprendido entonces por lo menos 4 cosas que me gustaría que recordáramos durante todo este día. Número 1, aceptemos nuestra ignorancia. Número 2, mantengamos la sencillez. Número 3, aprendamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y número 4, recuperemos el amor al prójimo. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos encontráramos el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.